Buenos días. Buenos días desde La Braña, el campo del Atlético del Llano, donde una vez más vamos a presenciar el partido de la Liga Ibérica, correspondiente en este caso al trofeo F7, a la F7 Cup. Luego daremos un poco cómo son las condiciones de este torneo, que ya se han celebrado unos cuantos partidos y estamos en la fase de los octavos de final de la Copa de la F7, que se disputará a lo largo de la temporada. Bueno, en este caso tenemos a dos equipos. Espera que no tenemos puesto el mic. Un segundito, por favor. Eh, bueno, pues sin dilación nos ha llegado el primer gol. El primer gol para Podastur, que lo ha marcado. Vamos a ver si... número 6, Sergio Somovilla. Ya estamos. No nos ha dado tiempo. Buena intervención ahora del portero. Bueno, pues como decíamos, se enfrentan dos equipos, el Atlético Fimo contra Podastur, como veis en el marcador. Podastur con la camiseta gris y verde, y Atlético Fimo con la camiseta azul clarita y el pantalón blanco. Bueno. Banda para Atlético Fimo. Juega Sergio, que mete para... No coordina con su compañero y saca de puerta para Podastur. Tenemos a Rubén, a Daniel, Miguel, Sergio, Jorge, Borja, Julio, Guillermo, Marcos, Ítalo, Marcos de la Fuente, Pablo, Elian, Juan Álvarez y como técnico Pablo Fernández, correspondiente a lo que es Podastur. Por el Atlético Fimo no están más bien justos, por lo tanto vamos a decir todos los componentes del equipo, vamos a decir los que son. A ver, tenemos por un lado a Marcos de la Fuente. Segundo, aquí, Marcos de la Fuente. Vamos a ver. El 21. Daniel López, Néstor Acuña. Daniel Acuña, que es el 21. Este que recibe ahora. Van en el centro. El 17 que tenemos, que es Juan Manuel Castañón. El 2 que es Sergio García. Y detiene el portero del Ofimo de Podastur, que es Rubén Crespo. Número 10, que es Guillermo. Es Jorge Muñoz. Corta ahí. Venga, 21, Daniel Acuña. Están atendiendo porque hay un golpe. Néstor se ha caído en el suelo. Dolorido de un golpe. A ver, el 8. Ya tenemos aquí un pequeño problema porque el 8 no lo tenemos. Vale. El 4, Oscar Cajigal. Andy. El 8, Andy.
o Arci. Para la derecha, intentaba centrar al centro, pero cortó la defensa. Vuelve a un pequeño toma y daca entre los dos equipos. Juega Jorge Muñoz por parte de Podastur. Y se la quitan de encima. Vuelve a atacar otra vez Ofimo. Acuña a la portería y con dificultades la detuvo el portero. Y nuevamente en un par de rebotes que favoreció al jugador de Ofimo, al número 17, que es Juan Manuel Castañón. Ahora presionando Ofimo en busca de restaurar un poco ese gol inicial que les vio un poco fríos. Jugaban largo para Jorge Muñoz. 99. Cuña para Óscar Cajigal y vuelve otro balón a la defensa. Estamos intentando porque esto es uno de los pecados que nos cambian los números de las que tenemos asignados y al final pues estamos un poco locos con la identificación de los jugadores. Ahora, como vemos, como decíamos, Ofimo está intentando restaurar un poco ese gol inicial que les pilló fríos y están presionando arriba. Juega el lanzamiento de Sergio Somovilla. Bien detenido por el portero de Ofimo. Castañón. Abre para el lateral. Para Sergio, que intentaba combinar con su compañero, pero no se entendieron bien. Bueno, una mañana que está empezando a coger un poco de temperatura, pero como veis, a las 10 de la mañana todavía está hasta ligeramente helado el campo. Bueno, juega en defensa, juega en largo para su compañero, pero bien controlado por Sergio. Sergio Conati. Castañón. Nuevamente Castañón. Juega con Óscar. Y falta. Falta favorable a Ofimo. Falta peligrosa al borde del área. Más en posición a un zurdo. En una distancia ideal para que Óscar Cajigal lo intente. Lanza y golazo de Óscar Cajigal. Sí, señor. No la apoyó el portero. Estaba muy bien orientada para un zurdo en una distancia ideal y pegó duro. Y Óscar restaura. Gol de Óscar. Empate a 1. Después de ese golpe inicial, un poco heridos en el orgullo los jugadores de Ofimo, se han impuesto la presión alta, como ves, se la siguen manteniendo y de momento ha pillado un poco descolocados al equipo de Podastur. Juega atrás, Ofimo.
Bueno, juega, juega Fimo. Ahora presionados a su vez por bien recuperados, balón por Podastur. Con una presión alta, el número 6 lanzaba Sergio Somovilla, pero fue bloqueada por la defensa. Bueno, una Fórmula 7 donde participan 16 equipos. Luego repasaremos los marcadores. 16 equipos que son 10 de la Liga Oro y 6 equipos de la Liga Plata. Los 10 primeros clasificados en la séptima jornada de la Liga Oro y los 6 primeros clasificados de la Liga Plata. Se incluyeron en un sorteo puro y duro donde salieron varios emparejamientos y de ahí a eliminatoria única se juegan estos primeros octavos de final donde irán saliendo los 8 equipos que formarán los cuartos de final. En caso de empate, como juegan equipos de diferentes categorías, se clasifica el menor categoría. En caso de ser de 2 categorías, se jugará una tanda de penaltis. Se lanzarán 3 penaltis. Es un poco las normas de esta F7 Cup. Juega atrás Podastur. Le cayó el rebote y ¡qué paradón! Le cayó el rebote a Néstor Pila, pero ese lanzamiento le llegó al portero, que hizo una gran palomita para detener ese gol que iba dentro. Iba dentro el lanzamiento de Néstor. Córner favorable a Fimo. Lanzamiento de corte, rechaza el portero. La vuelve a recoger Néstor, lanzamiento y salió alto. Le salió alto el lanzamiento al jugador de Fimo. Pues como decíamos, ahora se enfrentan el Ofimo, que es el 6º clasificado de la Liga Oro, contra el Podastur, que corresponde al Liga Plata, voy a hacer el número, el 6º clasificado de la Liga Plata. Por lo tanto, en caso de empate, quien se clasificaría sería Podastur, por ser de categoría inferior. Por lo tanto, no le vale el empate al equipo de Ofimo. Me lo juega Acuña. Bueno, ya entraron en juego, en calor un poco los dos equipos, con ese gol tempranero y la correspondiente contestación del equipo de Ofimo. Y ahora pues ya están un poco en esa fase de tanteo. Lanzamiento largo, bien detenido. Lanzamiento de Marcos Díaz, bien detenido por el portero. Y digo portero porque no quiero decir un nombre que no tengo. Tengo que comprobarlo en el descanso cuál es el nombre, porque no me corresponde con el número. El número 99, pero no me figura como 99. Bueno, juega Podastur. Jugaba Juan Álvarez, pero al final salió el balón de banda. Arranca Ofimo, controlando desde la defensa. Empieza a hacer un poco presión Jorge Muñoz por parte de Podastur, pero va controlando y avanzando poco a poco. Juega por la izquierda, Acuña. Abre para la derecha, pero fue cortado bien el balón por Juan Álvarez. Saque de banda. Corta la defensa y nuevo saque de banda para Ofimo. Todo el equipo de Podastur en su área.
Intentaba rematar lanzamiento y los rechaces. Estuvo a punto de favorecer a Ofimo. Y banda para Acuña. Adri, perdón, no Adri. Adri. Teníamos Ardi, no es Adri. Para Acuña. Nuevamente para Adri. Va con el portero. El portero tiene a Óscar libre, con el que juega. Nuevamente para Adri, perdón. Que lo combinó muy bien. Lo combinó muy bien con Castañón, pero fue bien respondido por la defensa. No, viste, déjalo donde estaba. El problema es para que no te den a ti. Ponlo más para allá. No. Bueno, córner para Ofimo. Todo el Podastur en su área. Cortó bien la defensa. Y saque de banda. Está presionando ahora el equipo del Atlético Ofimo. Lanza a puerta, intentaba sorprender Sergio, pero no salió bien el golpeo. No le salió bien el golpeo. Y saque de puerta para el equipo de Podastur. La defensa está presionando alto ahora nuevamente el equipo de Ofimo. Pero aquí en estas distancias y buen lanzamiento de Juan Álvarez, que a su vez fue bien respondido por Mario, según pone en la camiseta, el número 99, el portero de Ofimo. Bueno, que corresponde, mira, Mario es me figura a mí como el 25. Bueno, pues ya le tenemos identificado. Lanzamiento que bien lo hicieron, pero no le salió bien el rechace. El lanzamiento de corners la dejaron pasar y hasta dos oportunidades tuvo para rematar, pero ninguno de los dos jugadores de Podastur consiguió hacer un remate certero. Momento ligero dominio por parte de Ofimo, pero está claro que Podastur tiene peligro y no pueden despistarse. Trola. Marcos intentaba combinar con su compañero, pero no se coordinaron bien. Juega Adri. Para Sergio. Bajaba Castañón. Nuevamente. Sergio que juega para que lance desde una muy buena posición para lanzar Néstor Pla, perdón. Se enfiló bien, se perfiló perfectamente para la portería, pero no empaló bien. Bueno, juega atrás Podastur. Corta Castañón. Pero dice que tocó, el colegiado tocó el jugador de Podastur y banda para Ofimo. Saca Castañón. Para Adri, nuevamente Castañón. Y que juega con Mario, que ahora ya lo tenemos identificado. Castañón. Perdón, Adri, concha. Corta en mano el jugador de Podastur. Va a sacar la falta Podastur. Saque largo para el intento del remate de Castañón, pero no llegó Castañón.
No obstante, estaba el portero bien colocado y en disposición de tener el balón en caso de ser necesario. Sigue manteniendo esa presión alta al equipo de Ofimo, alrededor de que, como estamos diciendo, no le sirve el empate. Necesitan ganar el partido. Pero bueno, queda mucho todavía. Estamos en este minuto 20, quedan 5 minutos de esta primera mitad. Cortó Sergio, banda para Podastur. Abre para Ramón Rodríguez, que entró ahora. No, perdón, estaba diciéndolo mal. Guillermo Solís. Estaba confundiendo los equipos. Marcos regateó bien, se perfila para el lanzamiento y lo hizo, pero flojito. Sin problemas para Mario. Sergio abre a la derecha. Lanza en largo para Castañón, pero bien bloqueado sin dificultad del portero. Que entendemos que sea Rubén Crespo. Ahora en el descanso confirmaremos todos estos datos que tenemos un poco bailados para llamar al rey por su nombre. Y saca Guillermo. No, perdón. Guillermo no. Marcos. Guillermo. No, Marcos y Guillermo los tenemos en el área. Este es el número 6. Va lanzamiento. Le quedó Franco para el lanzamiento de Marcos, pero no. Se encontró con un defensor. Un golpe que ha recibido Juan Álvarez, que se duele ahí en el... Bueno, como siempre en esta liga, aunque se reciben pataditas, tiende a ser bastante noble el comportamiento de los equipos. Y no cabe duda de que con la temperatura un poco fría, pues los golpes, cualquier golpe, aunque sea liviano, genera molestias. Bueno, faltan un par de minutos para terminar esta primera mitad. Al lanzamiento Sergio Somovilla, pero al final lo fue su compañero Marcos el que lanzó y contra la barrera. Ahí va Castañón. Se la cortó Guillermo y entró Viti ahora por parte de Ofimo. Víctor Sierra, Viti. El único cambio que tienen, solo tienen un jugador de refresco. Ahí está precisamente Viti. Juega con su compañero Castañón. Llega desde atrás, pero no consigue rematar. Buena jugada. Buena jugada. Tenía opciones de tiro, pero finalmente no consiguieron ver puerta los jugadores de Ofimo. Banda para Podastur. Haga por la izquierda. Va regateando, sigue avanzando y parecía falta, pero no. El árbitro dice que juego con contacto. Y ahí va por la izquierda Sergio. Con Adri. Ah, no. Sergio con Cajigal, perdón. Que juega ahora, estaba de libre, jugó con Adri. Cajigal. Juega con Mario, el portero, y final. Final de esta primera mitad. Vamos a ir a confirmar los datos que nos faltan. Enseguida estamos con vosotros.
Bueno, pues ya tenemos resueltos los entuertos. Nos faltaba también el dato del árbitro, es el Manuel García, que es el que está dirigiendo el partido. Confirmar que les faltaba el dato del número 16, que era el que no tenía número, que es Elian Esteban. Y bueno, sí, confirmar que el portero era Rubén Castro. Está todo bien ya por el libro. Y retomamos esta segunda mitad y volvemos a poner el cronómetro igual. Ahí está. Listo. Ya tenemos el tiempo bien contemplado también. Por lo tanto, retomamos el partido. Juega Fimo para que Plala jugara. Están todos ahí muy atacantes. ¡Qué buen centro! ¡Qué buen centro para que pudiera rematar de cabeza! Pero más que rematar, intentó controlar al verse solo. Pero no fue suficiente. No fue eficaz la gestión de Viti. Se encontró solo, no sabía, casi quiso decidir si rematar o controlar y al final ni uno ni el otro. Bueno, como siempre, indicaros que cualquier comentario que nos hagáis, pues obviamente será bien atendido. Agradeceros que nos acompañéis a estas horas tempranas de un domingo. No obstante, vais a tener los vídeos colgados cuando terminen los directos. Y aquí estamos para dar la Liga Ibérica y esta final. Buen lanzamiento, sí señor. Lo que pasa es que estuvo acertada la defensa para controlar el disparo de Sergio Somovilla. Ahí va Juan, habrá para Sergio precisamente. Entró Pablo en la defensa de Podastur. Como decimos, este resultado en esta F7 Cup de la Liga Ibérica, este resultado, al ser un torneo del CAO, favorece, según las normativas, al equipo de inferior categoría, que en este caso sería Podastur. Por lo tanto, es Ofimo el que está presionado para obtener mejor resultado, porque con este resultado se quedarían eliminados de esta F7. Corner, saca Castañón. Castañón y medio en propia puerta, presionado por el atacante de Ofimo, casi sin querer. Pablo Fuente introdujo el balón en su propia portería, elevando el segundo gol, igual que ocurriera en la primera mitad. En el minuto 1 de la primera, un poco más allá del minuto 2 de la primera mitad, fue cuando inauguró el marcador Ofimo. Pues en esta ocasión pasa otro tanto lo mismo. Segundo gol para Ofimo, que se lo añadimos a Pablo en propia puerta. Juega Adri con Mario. Mario va a lanzar en largo. Controla a su compañero, que la retrasa nuevamente. Intentaba el control Jorge Muñoz, pero no lo consiguió. Vuelve a la carga Ofimo. Es un jugador muy rápido, el balón solo está húmedo, por lo tanto el balón corre y cualquier control dubitativo pues hace perder el balón. Sigue presionando alto y virtud de esa presión alta
¡Oh, qué buena combinación! Entre los tres jugadores triangularon, pero el remate final fue muy suave de Castañón. Fue muy suave y fácil de atajar para Rubén Castro. Juega Marcos. Va avanzando Marcos, sigue regateando jugadores. Y finalmente el lanzamiento al palo de Marcos. Él se lo hizo todo, fue regateando jugadores uno tras otro. Hasta tres jugadores distintos fue regateando, se perfiló en el borde del área de lanzamiento. Fuerte al palo derecho de la portería que defiende Mario. Muy buena la acción de Marcos García. Saca Mario. No puede quedar tranquilo. Ya le pasó la primera mitad a Ofimo. Está siendo presionado Podastur, pero en cuanto pueden se rearman y ya les costó un disgusto en la primera mitad y ahora mismo podíamos ir perfectamente empates nuevamente. Mercedes a esta buena jugada que protagonizó Marcos García. Juega Castañón, abre para la izquierda para Sergio. Cajigal, lanza Cajigal, pero fuera. No empaló bien Cajigal. Perdón. No empaló bien Cajigal. Juega Podastur. Pablo lanza largo. No fue. Se le fue a Sergio el lanzamiento. Y balón para Podastur que lanzaba. Perdón, para Ofimo, lanzaba Mario. Pero se le fue directamente fuera de banda. Saca Sergio. Para Pablo. Nuevamente para Sergio. Juega con Jorge. Lanzamiento largo. Lanzamiento largo controlado bien por la defensa. Intentaba combinar con Guillermo Solís. Pero fue bien controlado por la defensa. Juega Marcos. Volvían a intentar combinar con la entrada de otro compañero, pero no controlaron bien. No, o sea, no coordinaron bien. Acuña para Cajigal. Cajigal, lanzamiento, se encontró y gol. Gol de Cajigal. Gol de Cajigal. El lanzamiento de Néstor Pla, que puso en dificultades la actuación del portero. Rubén la paró en primera instancia, pero su rechace le cayó a los pies de Cajigal, de Óscar Cajigal, que hace el tercer gol, su segundo en el día de hoy, y el tercer gol del Ofimo, que ahora sí que está dejando claro un poco su categoría superior. Sexto clasificado de la Liga Oro frente a sexto clasificado de la Liga Plata en este torneo del CAP, la F7. Lanzamiento y muy buen lanzamiento de Sergio Somovilla, que le cayó luego el rechace de Víctor en los pies de Elian, pero no coordinó el remate. Una buena oportunidad para aminorar la distancia. Jugaba Cajigal. Ah, sí, no salió. Ahora sí que en el regate de Marcos de la Fuente incurrió en falta. Vale.
alguna... Bueno, a ver, que había dos balones en un momento dado y paró el juego el árbitro y balón a tierra. Juega Podastur. Marcos por el centro. Incurrió en falta en la entrada. Falta y tarjeta. Falta y tarjeta. No sé ya si por la entrada o por protestar. Y ahí está Sergio y Marcos en disposición de lanzar. Una barrera, una distancia un pelín largo, pero aquí esto no es nada. En esta fórmula del fútbol 7. Ahí va lanzamiento de Marcos contra la defensa. Juega por la izquierda. Guillermo. Y cortó a Adri. Está intentando restañar un poco el marcador el equipo de Podastur, sabedor de que obviamente ahora mismo están eliminados. Pero bueno, quedan todavía un cuarto de hora de partido. Pablo perdió el balón, contraataque de Ofimo, 2-1, balón para que llegara Pla, que finalmente lo controló. Y como ya se veía solo, forzó el saque de banda, favorable para Atlético Fimo. Todo el mundo en el área, estuvo a punto de volver a rematar Cajigal, pero pita el árbitro como que le golpeó al portero en ese intento de remate de Cajigal, autor de dos de los 3 tantos de su equipo. Tercero, recordemos que fue en propia puerta de Pablo Fuente. Está indicando el colegiado que ha parado el reloj mientras se restaura la salud del portero. Ha recibido un golpe ahí en el pie. Ahí va el spray sanador para que Rubén Crespo vuelva a estar en condiciones de seguir jugando. Ahora vemos que ya está. Ahora Rubén tiene otro enemigo que es el sol, que le ciega y le da de frente. Pero también da calorín, o sea que nada de quejarse. Buen regate de Sergio. Se ven cositas aquí en este tipo de jugadores. Jugadores que en esta Liga Ibérica la condición, una de las condiciones es que no estén federados, o sea que pueden tener los años, la edad que sea, pero que no estén federados para poder competir en esta liga. O sea, quiero decir, no pueden estar jugando en un equipo federado y a su vez en este equipo. En cualquiera de los equipos que participen en la liga. Ah, Marcos para Guillermo y Guillermo remachaba de cabeza, pero muy fácilmente para Mario. Vuelve a cortar un par de rebotes que se cortaron que hizo que Mario volviera a recuperar el balón. Pues nada, seguimos. Minuto 15 para dar 14 y medio de esta segunda mitad. De momento, ya claro marcador para el equipo del Atlético de Ofimo. Tenemos varios marcadores. Bueno, de hecho, varios marcadores no. Solo quedan 2 partidos de esta liga por disputarse.
Están quejándose desde el banquillo de Ofimo. Resultante, falta peligrosísima al borde del área para favorable a Ofimo. Falta peligrosa que va a lanzar y gol, sí señor. Gol de Sergio en el lanzamiento de esa falta. Gol de Sergio, como le llaman Perú, para subir ese cuarto gol que ya deja claro el marcador de este partido. 4-1. 4-1 para el Atlético Fimo, un Podastur que tuvo sus opciones, incluso recordemos ese balón al palo que pudo haber significado el empate a 2 y que sin embargo en ese intento de volverse a meter en el marcador vio como le llegaron otros dos goles más, reflejando este 4-1 que tenemos en el marcador. Indicar que ya hay 6 equipos clasificados. Aquí estamos. Tenemos 6 equipos clasificados. Gracias. Luego repasaremos los marcadores. Al terminar, vamos a ver si conseguimos hablar con alguno de los jugadores o entrenadores de los equipos. Ahí va Adri, solo lanzamiento al palo. Lanzamiento de Adri, se perfiló claramente. Lanzó con comodidad, pero se encontró con el palo de la portería que defiende Rubén Crespo. Bueno, pues tenemos Infornet, que se clasificó derrotando a la Costa por 4-1. Tenemos a Sauron, el gran líder de la categoría de la Liga Oro, que derrotó a Jiménez por 7-2. Buena parada del portero de Podastur. Recupera Viti, Castañón y nueva parada más. Otra más, 2 buenas intervenciones de Rubén Crespo. Muy buenas acciones. Bueno, decíamos que se había clasificado Sauron ganando a Jiménez 7-2. Vamos a ver. Fitness Revolucionario clasificado también, derrotando 3-0 a Free Pasteur, Universidad Free Pasteur. Saque de córner que no consiguió remachar Adri. Y también tenemos a Cebal Gentleman 5-0 contra Recinorte. Ahora hay otros 3 partidos en disposición, en juego, pendientes de resultado, aparte, o sea, 2 más este que obviamente tenemos ya casi certificada la clasificación del Atlético Ofimo. También tenemos a su vez otra liga otro torneo del CAO donde juega, que es el Championships F7, donde juegan los 4 últimos de la Liga Oro, 4 últimos de la Plata y los 2 primeros de la Liga Oro. También están en juego. El Galari se clasificó tras vencer 6-0 al Tendido. El Nudos Café Bar se clasificó al ganar 6-2 a Casa Juanín Ferropiña. Y el Spartak Gijón se clasificó al vencer 2-1 al Inter de Tremañas.
equipos que estarán ya presentes en los cuartos de final de los dos torneos, del trofeo F7 Cup y del Championship F7 de la Liga Ibérica. Bueno, últimos 4 minutos, lanzamiento y gol. Muy buena jugada, muy bien Marcos García. Recibió de espaldas a la portería, se giró y golpeó para mandarlo al palo derecho, donde no podía llegar Mario. 4-2. Muy buena gestión de la jugada, saque de banda, bien controlado y ese giro que le permitió disparar para hacer el segundo gol para su equipo, para Mario. Para Marcos, perdón. Juega nuevamente en pos de... Centraba Sergio para que Elian intentara el remate, pero no llegó. No llegó a contactar con el balón. Saca Mario. Segundo gol que puede meter un poquitín de morbo. Quedan 5 minutos y... Bueno, 4 minutos. Que no hay tiempo. Ahora, como decimos ahora al final, vamos a intentar hablar con alguno de los protagonistas. Quedan poco más de 2 minutos. Ahí va Néstor Pla. Él solo regateó a varios, pero finalmente Pablo le cortó el balón y intentando jugar con un compañero se lo pasó ahora Sergio González, que él mismo tiró para que el portero Rubén Crespo lo detuviera. Falta. Mismos protagonistas las últimas veces. Sergio se movía, lanza en largo, pero se le va arriba. Se le va arriba el lanzamiento. Intentó sorprender a Mario, pero no fue bien gestionado ese lanzamiento. Bueno, 4-2, último minuto. Y claramente Ofimo se va a hacer con esa plaza para los cuartos de final de la F7 Cup. Sin desdeñar la buena labor de los jugadores de Podastur, que han peleado, como estáis viendo, hasta el último minuto. Saque de banda. Intentaba también sorprender Viti, pero sin problemas para que controlara a Rubén Crespo. Abre para Juan Álvarez, centra, pero no consigue remachar nadie.
Falta de Lian. Bueno, pues ya estamos en el tiempo cumplido. Lo que considere el árbitro que debe añadir. Bueno, sí que hubo unos minutos por lo que es la atención que recibió el portero Rubén Crespo. Por lo tanto, un par de minutos más al menos los tendremos. Intentaba contactar con alguno de sus compañeros, pero bueno, contraataque ahora, bien controlado por la defensa. Ahí va. Pero Viti se encargó de evitar que se pudiera rematar esa jugada. Corner favorable a Podastur. Pero bien controlada por la defensa. Nuestra cámara peligraba. Aquí estamos Marisol y Miguel atendiendo este partido. Y final del partido que señala Manuel García. Bueno, nada, clasificado el Atlético Fimo. Vamos a poner esto así. Bueno, clasificado el Atlético Fimo. Bueno, funcione. Voy a grabar. Lo que me cuente un poco del Mira, equipo. lo tienes el último, el que va con la mochila. ¿El de la mochila? Sí, Perú. Por llegar tarde. Pero no, aquí está bien. Aquí pensaba está bien. que... No, aquí nos enchufan desde aquí. Bueno, pero se clasificó. Objetivo cumplido. Sí, bueno, partido muy temprano, un domingo por la mañana. Salimos con la empanada, siempre solemos encajar muy temprano, pero bueno, yo creo que el equipo fue muy bien en defensa, dando la bola, jugando con relativamente fácil. Estáis ahí sextos clasificados en la Liga ahora. ¿Cómo estás viendo la Liga este año? No mire la clasificación, para ser realista. Sextos vais. Sextos, sé que andábamos por ahí, pero bueno, en comparación con la última temporada, las cosas están saliendo mucho mejor, que más entregado y cuando hay buena dinámica, pues si las cosas salen bien, pues juegas con confianza y más fácil ganar, ¿no? ¿De dónde sale la composición de este equipo del Atlético Fimo? Pues de un grupo de amigos, de un grupo muy bueno de amigos que a pesar de, por ejemplo, como te dije antes, hacer una mala temporada el año pasado, pésima, supimos recomponernos, hablar las cosas, ponerse serios y estamos ofreciendo otra cara muy diferente con respecto al año pasado. Bueno, pues ahora camino de los cuartos. A ver quién nos toca, pero esperamos progresar mucho en este torneo. Bueno, pues y nosotros que lo veremos. Venga, gracias, Suerte. hasta luego. Bueno, pues ya tenemos, no tenemos ninguno de los jugadores, a ver si luego lo podemos repescar. Alguno de los jugadores del otro equipo. Y ahora pues ya estamos, como veis, ya tenemos ahí en cancha al siguiente partido. Tenemos que cambiar de enlace, así que os vemos en el siguiente
el siguiente partido, que va a ser muy interesante, entre el Salmantina y Pepeló. Un segundo. Bueno. Atlético Caciqueño y Familia Salmantina. Bueno, pues lo dicho, pasaros al otro enlace, que este va a ser un buen partido para disfrutar todos de él. Buen día y hasta ahora.